presencia de Dios con una nueva enseñanza. Hoy vamos a estar orando por la palabra de Dios para que sea Dios obrando y sea tocando los corazones que tienen que tocar. Amado Rey, nos encontramos una vez más aquí delante de tu presencia para rogarte que seas tú tomando el control de esta palabra, que seas tú sujetando tu palabra carnal que quiera salir de mí, amado Padre. Seas tú usándome para llegar a esas vidas, a todas esas almas que nos están viendo. Amado Rey, seas tú preparándolos espiritualmente. Padre, que esta palabra les llegue a su vida y sea de edificación para ellos. Amado Rey, háblanos. Bienvenido eres, Padre, y Espíritu Santo de Dios a este lugar. Amado Rey, te abrimos nuestros corazones para que seas tú hablando y obrando en nuestra vida. En el nombre del Padre, amén y amén. Cuando una ofensa, un error o alguna palabra que nos haya afectado se guarda en nuestro corazón, se convierte en rencor. Entonces, la humanidad, incluso el pueblo de Dios, están enfermos físicamente, espiritualmente y emocionalmente por falta de perdón. En Mateo 6, 14, 15 nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquella persona que le es difícil perdonar, también le es difícil aceptar el perdón de otra persona. Cuando nosotros nos ofenden, en esos momentos nos da rabia y nos lastima demasiado esas ofensas. Que nos digan tú no puedes o que hablen mal de uno, les duele. Entonces, es tan fácil hablar del perdón, hablar de eso es tan fácil para las personas, es tan fácil decir, no, si alguien me ofendiera yo lo perdonaría. Pero ya es diferente cuando uno está en una situación de esa. Sí, en la Biblia dice que si nosotros le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdonará. Y cuando nosotros oramos a Dios, nosotros pedimos perdón. Y Dios nos perdona en ese momento. Pero Dios también nos manda y nos pone en esa situación como de ir y presentarnos a aquella persona a la que ofendimos o a aquella persona que nos ofendió. Ir y pedirle perdón en la cara ya es algo muy diferente. En esos momentos el orgullo quizás se apodera de ti. Quizás tú en ese momento dirás, no, yo no tengo por qué pedirle perdón, porque yo en ningún momento lo he ofendido. Sí, obvio, porque uno cuando uno ofende a alguien uno no se da cuenta y uno piensa que uno todo lo hace bien, cuando no es así. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Que nosotros debemos perdonar a aquellas personas que nos ofenden, para que Dios también nos perdone a nosotros. Porque si nosotros no tenemos la capacidad de perdonar, ¿cómo vamos a tener la capacidad de aceptar el perdón de Dios? Dios mandó a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros, por nuestros pecados, para que Él nos perdonara. Y Dios, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros cuando nos equivocamos, ofendemos a alguien, no nos damos cuenta en ese preciso momento. Y necesitamos que alguien nos esté ahí diciendo, te equivocaste. Y para eso está Dios, para decirnos en esta noche, te estás equivocando. Yo no sé en qué te estarás equivocando tú, pero Dios sí lo sabe. Dios conoce tu corazón. Dios sabe qué es lo que hay en tu corazón. Yo no lo sé, yo nada más predico lo que Dios me dice. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Y, o sea, a veces cuando nosotros vamos a perdonar a alguien, a veces sentimos como que no, o sea, yo no le puedo pedir perdón a esa persona porque si no mi dignidad, ¿en dónde quedaría? Mi orgullo, o sea, ¿yo en dónde quedaría? Entonces sentimos que si uno perdona a esa persona, ya vamos a dejar de ser lo que en realidad somos, y no es así. Al contrario, eso nos va a hacer más fuertes, mejores personas. Dios nos demanda perdón. El perdón es algo esencial en nuestras vidas,
Porque si nosotros no perdonamos, evitamos que Dios se glorifique en nuestras vidas. Impedimos, cortamos esos planes que Dios tiene para nuestras vidas. Dios necesita que demos frutos de perdón, de que Él habita en nosotros, de que Él hizo un cambio en nosotros. Y para nosotros mostrar eso debemos de tener paciencia, perdón con nuestro prójimo. Porque si nosotros no mostramos perdón con nuestro prójimo, ¿qué dirán los demás? Los demás que ven nuestro testimonio. Dirán, si esa persona fue cambiada por Dios, ¿por qué no perdona? ¿Por qué se le hace tan difícil perdonar? Si nosotros cuando estamos en el mundo tenemos un orgullo, un ego que nos impide pedir perdón. Y también nos impide aceptar el perdón que las personas no quieren dar. Pero ya cuando estamos en los caminos de Dios la cosa es diferente. Ya la cosa cambia. Ya no se hace nuestra voluntad. Cuando nosotros decidimos bautizarnos, dijimos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, ¿en dónde está ese cambio? ¿En dónde está ese cambio que Dios ha hecho en nosotros? Entonces, nosotros debemos de aprender a perdonar. Cuando Jesús estuvo aquí, Él perdonó a millares de personas, como aquella mujer que la iban a apedrear por haber pecado. ¿Y Jesús qué dijo? El primero que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ninguno está libre de pecado. Sí, Jesús murió por nuestro pecado y también por nuestro perdón. Y se preguntarán, ¿por qué si Jesús murió por nuestros pecados, por qué la humanidad sigue de pecadora? Es porque la humanidad ama el pecado. La humanidad busca el pecado. Entonces ya cuando estamos en los pies de Cristo, en el camino de Jesús, ahí ya quedamos frutos de salvación, frutos de que Dios ha obrado en nosotros. Ahí es cuando aprendemos a perdonar, a tener paciencia con las demás personas, a tener misericordia, a ser calmados. Pero obvio, eso lo obtenemos si doblamos rodillas delante de Dios y le pedimos que Él sea obrando en nuestra vida, que sea transformándonos, que sea transformando nuestro carácter, que nos ayude y ponga un corazón en nosotros de perdón. Entonces, dicen, ¿por qué se nos hace tan difícil perdonar? ¿Por qué será tan difícil? ¿Por qué será que en el momento de perdonar nos da una cosa, es algo inexplicable cuando uno siente ese orgullo, esa prepotencia al ir y pedirle perdón a un hermano? Pues Jesús, cuando nosotros pedimos perdón, queremos que la otra persona nos perdone inmediatamente. Pero entonces cuando ellos nos piden perdón, entonces ahí la cosa cambia. Ahí lo pensamos y lo pensamos una y dos veces. ¿Será que lo perdonamos? ¿Será que se merece el perdón? Ahora te pregunto yo, ¿tú te mereces el perdón de Dios? ¿Mereces que Dios te perdone? No, ¿cierto? Entonces nosotros, ¿por qué tenemos que pensar tantas veces para perdonar a un hermano? Sí, quizás tú dirás, no, es que él me humilló, él me negó, él me humilló enfrente de tanta gente, él me insultó, él me juzgó. No, tú eres un hijo de Dios y tú tienes que dar ejemplo. A Jesús, ¿cuántas veces no lo humillaron? A Jesús, ¿cuántas veces Pedro no negó a Jesús? Entonces, ¿por qué nos tenemos que dar tanto martirio? Porque mi hermano, mi amigo me juzgó, mi amigo me humilló. No, esas son cosas pasajeras, esas son cosas que el diablo pone para que tú caigas y para que tú guardes rencor en tu corazón. Y ahí no le debemos de dar cabida al diablo. En Isaías 43, 25. Gloria a Dios. Amén. Isaías 43, 25 nos dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Entonces, Jesús, Él experimentó, cuando estuvo aquí en la tierra, experimentó todo lo que estamos experimentando tú y yo. La humillación, quizás el aborrecimiento, todo eso lo experimentó Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, si Jesús lo experimentó siendo el Hijo de Dios, ¿qué nos espera para nosotros? Nos esperan cosas mayores, ¿verdad? Entonces, el único que puede perdonar y olvidar es Dios. Muchas personas dirán, no, pero es que yo te perdono pero no olvido.
¿Qué estás haciendo ahí? Estás perdiendo tu tiempo. Ahí no estás haciendo nada. La idea es perdonar y ya no acordarme más de eso. Pero los seres humanos perdonamos, pero siempre va a quedar ese recuerdo, esa herida ahí. Entonces, ¿en qué consiste el perdón? Ustedes se preguntarán entonces, o sea, ¿da lo mismo? No. El perdón consiste en que tú le pides perdón a esa persona de todo corazón, pero ya cuando tú veas esa herida, ya no te dolerá, ya no vas a sentir odio. Ahí cuando tú veas esa herida y no sientas odio, ahí es cuando tú vas a saber que realmente perdonaste a esa persona y que realmente lo hiciste de corazón. Pero cuando tú perdones y vuelvas a recordar eso y te cause rencor, te cause dolor, es porque no lo has hecho de corazón. De nada sirve tú decir te perdono o perdóname si no lo haces de corazón. La idea es hacerlo de corazón y no guardar más eso en tu corazón, porque lo que hay en el corazón habla la boca. Entonces, si en tu corazón hay odio, tú vas a hablar odio. Cuando tú hables, vas a transmitir odio, rencor, y esa no es la idea. Dios busca hijos, siervos fieles, que cumplan su palabra y que también la hagan cumplir, que no la cojan de jueguito. Entonces, ¿qué más nos dicen? El perdón, ya les dije que el perdón actúa como un cicatrizante. Entonces nosotros debemos de tener perdón en nuestro corazón para con las demás personas, así como Jesús lo tiene con nosotros. Jesús es tan misericordioso que perdona nuestros pecados y hace como si eso nunca hubiera pasado. A pesar que nosotros sigamos ahí, quizás tú dices, yo no tengo perdón de Dios porque cometí tal cosa, porque hice tal cosa. No, te digo en esta noche, Jesús te dice en esta noche, tú sí tienes perdón delante de mí, porque yo morí por ti. Yo fui el que soporté todos esos latigazos por ti, por tu alma, por tu salvación. Y aunque la gente te diga, no, es que tú no tienes perdón porque mentiste, es que tú no tienes perdón porque mataste a tal persona, no. Ante Dios todos los pecados son iguales. Y si tú llegas a los pies de Jesús y le pides perdón, esos pecados quedan en el pasado. Y ya tú eres una nueva persona. Y aunque las demás personas aquí terrenales piensen que tú sigues siendo el mismo, tú sabes y Dios sabe que tú no eres el mismo, que ya tú has cambiado, porque Dios conoce qué es lo que hay en tu corazón y Dios sabe qué es lo que te espera a ti. Aún tú sin hablar, aún tú sin tener esa palabra en tu boca, ya Dios la sabe. Entonces a Dios no lo podemos engañar. ¿Qué nos dice en 1 Juan 1, 8 al 9? Primera de Juan 1, 8 al 9. Nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si nosotros decimos, no, yo no peco, yo no he cometido ningún error, no estamos engañando a Dios, no estamos engañando a nosotros, porque Dios conoce qué es lo que hay en nuestro corazón. Dios conoce qué es lo que hemos hecho. Dios conoce nuestro acostar, nuestro levantar. Él lo conoce todo. Entonces, si tú vas a venir aquí a decir, no, es que yo no he pecado, yo no he cometido ningún error, no te engañes a ti mismo. No te engañes y no pierdas el tiempo diciendo vanidad de vanidades. Porque todos sabemos que todos somos pecadores. Todos somos pecadores, pero eso no nos hace malas personas, porque podemos ir a los pies de Jesucristo y pedirle perdón. Perdón por nuestros pecados. Con que Dios y Jesús nos perdonen, eso es más que suficiente para nuestra vida. Nosotros no necesitamos la aceptación de las demás personas para seguir viviendo. Necesitamos la aceptación del que está allá arriba, del que murió por nosotros, del que aunque fuéramos tan pecadores, tan llenos de manchas, tan llenos de imperfecciones, Él decidió venir por nosotros. Y valemos tanto para Él. Aunque tú sientas en estos momentos que ya no puedes más, que ya tú no vales nada, que para qué vives, déjame decirte
que tú vives por misericordia del que está allá arriba. Tú vives porque el Hijo unigénito de Dios vino aquí por la tierra para morir por ti. Por eso es que tú vales oro, vales demasiado. Aún ni el dinero de esta tierra puede comprar tu alma. Y Jesús no se dará por vencido, como lo dije en prédicas anteriores. Él no se va a dar por vencido hasta que tu alma sea salva. Y si tú estás viendo esta prédica es porque Dios lo ha permitido con un propósito. No sé cuál será el propósito con Dios en tu vida. Quizás esta sea la hora que tú conozcas ese propósito y sepas por qué estás en esta vida. Si Dios no te ha cortado es por algo. Todo en esta vida sucede con un propósito. Y quizás no entendamos los propósitos de Dios. Pero lo importante es que Él esté obrando en nuestras vidas y que seamos unos instrumentos útiles en sus manos. Eso es lo importante. No importa que esa persona te haya dicho tú no sirves para nada, no eres útil. Déjame decirte que en las manos de Dios eres más que útil. Eres más que necesario. Pero no se confunde. O sea, tampoco estoy diciendo que Dios sin ti deja de ser Dios. No. Dios sin ti sigue siendo Dios. Pero tú sin Dios no eres nada. Tú necesitas a Dios. En tu vida, en tu diario vivir lo necesitas. Porque es elemental. Tú vives por Él, respiras por Él. Y respirar es algo necesario. Y, o sea, siéntete feliz porque Dios te da un nuevo vivir. Porque tú vives. Y vives con un propósito. Para Él, para servirle. Para llevar su evangelio a cada rincón. A cada alma que se siente desahuciada. A cada alma que siente que ya no puede más y que necesita tirar la toalla. Tú estás para eso. Entonces, para eso debemos de aprender a perdonar. Eso es algo elemental. Algo muy importante en nuestras vidas. Debemos de aprender a perdonar, hermano. Aprendamos a perdonar. Es algo que debemos de hacer de todo corazón. Así como aceptar a Jesús en nuestro corazón. Así. La salvación no es algo, la oración de fe no es algo que tú repites y ya. Y se queda ahí. No, la salvación es algo que tú debes de ir alimentando, que debes de luchar. Sí, tú tienes la salvación cuando repites la oración de fe, pero eso no significa que ya, que si Dios viene en ese momento tú te vas. No, necesitas tener fe en tu corazón, que Él es el único que te puede salvar. Él es el único que tú necesitas. Entonces aprendamos a perdonar, y cuando perdonemos hagámoslo de todo corazón. Para que Jesús se agrade de eso, de ese acto que hemos hecho. Yo he visto la gloria de Dios en todo. Pues yo no es que haya nacido así como por así, no. Dios tuvo misericordia y Dios me trajo a este mundo con un propósito. Porque mi madre no podía quedar embarazada. Pero es tan poderosa la oración. Mi madre me cuenta que ella un día se sentía tan sola, tan abandonada. Ella no había aceptado a Dios en su corazón, pero una noche decidió orar de todo corazón. La oración puede mucho. Una oración con amor, una oración que salga de tu corazón puede mucho, y esa oración llega al cielo. Pero una oración que tú salgas así para salir del paso, eso no llega ni al techo. Entonces, esa noche ella oró tan fervientemente, le pidió una compañera, alguien que la acompañara. Y sí, quizás tú dirás, no, pues, o sea, tan chistoso, o sea, ella oró y ya apareciste tú. No, Dios tuvo que obrar y ella tuvo que tener paciencia en Dios. Ella tuvo que seguir orando, seguir ahí, persistiendo ahí, insistiendo. Así como Jacob agarró a ese ángel y le dijo, de aquí no te vas hasta que no me bendigas. Así tienes que hacer tú. No es una oración y ya Dios me va a bendecir. No, Dios quiere que tú insistas. Dios quiere ver cuánta paciencia tienes tú en Él. Entonces, esa noche ella oró tan fervientemente y ella siguió.
Y ahí fue cuando Dios la bendijo. Los doctores se quedaron tan impresionados porque ya era un diagnóstico, ella no podía quedar embarazada, era estéril. Pasó así como Sara, sí, así igualito. Sara era estéril y aún en su vejez pudo concebir un hijo. Y ella se estaba muriendo de la risa cuando Dios le dijo que ella iba a quedar embarazada. Pero cuando ella quedó embarazada, Dios le dijo: porque te has reído y porque has esperado mi tiempo, es que te voy a bendecir. Nosotros debemos de esperar. Y aunque no te dé risa, aunque digamos eso no es posible, para Dios no hay nada imposible. Desde entonces mi madre le dijo: esta hija que tú me has dado, la voy a consagrar para ti todos los días de su vida. Y sí, aunque he intentado desviarme del camino, no les voy a negar, porque yo no soy perfecta. He intentado desviarme, tantas veces Satanás ha venido a mí diciéndome: ¿para qué estás aquí? He tenido tantos dardos del diablo y he tratado de desviarme, pero nunca he podido. ¿Por qué? Me doy cuenta ahora. ¿Por qué nunca me pude desviar completamente? Porque Dios tenía un propósito conmigo y porque mi madre había hecho un pacto con Dios. Y cuando uno hace un pacto, ese pacto se tiene que cumplir. Entonces, Dios tenía un propósito conmigo y por eso fue que nunca, en ningún momento me dejó desviar de mi camino. Y porque Él conocía mi futuro. Y sí, hace poquito tuve un problema en la iglesia. Y pues son problemas que vienen. Aunque le doy muchas gracias a Dios porque eso pudo suceder, porque de ahí aprendí mucho. Aunque en ese momento mi familia se desboronó. A familia me refiero a mi padre y a mi madre, que son con los que vivo en estos momentos. Y pues en esos momentos mi familia se desboronó tanto y teníamos tanta rabia por lo que había pasado y nos descarrilamos, nos salimos del camino, nos desviamos. Y durante ese tiempo Dios trató tanto con nosotros y tuvo tanta misericordia. Porque si Dios no tuviera un propósito contigo, ya te hubiera quitado la vida ese rato. Porque ¿para qué seguir sufriendo? ¿Para qué seguir viviendo si no tienes un propósito? Entonces, Dios tenía un propósito tan inmenso con nosotros que bueno, nos descarrilamos, pasamos muchas cosas, en verdad, tuvimos que luchar demasiado como familia, pero aquí estamos en los pies de Jesús. Y Él nos está usando inmensamente y sabemos cuál es el propósito. Yo en este momento sé cuál es mi propósito. Sé cuál es el propósito que Dios tiene conmigo. Sé cuál es el propósito que Dios tiene conmigo. Quizás tú en este momento no sepas cuál es tu propósito, porque yo también he pasado por eso. A veces he llegado a unos momentos que yo le digo: ¿cuál es mi propósito, Dios? ¿Para qué estoy aquí? Y quizás en ese momento no tienes respuesta, porque es que no es en el tiempo tuyo, es en el tiempo de Dios. Entonces, quizás tú digas: yo soy tan joven, ¿Dios en qué me va a usar? En lo que tú menos te esperes es ahí en donde Dios te va a usar. En lo que tú menos te imaginas es en lo que Dios te va a usar. No es en lo que tú quieras, es en lo que Dios quiere. Y es en lo que Dios vea que es bueno para ti. Amén, amén. Quizás uno a veces puede querer algo, pero Dios sabe que no es bueno para nosotros. Como somos tan rebeldes, seguimos ahí insistiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, yo tuve ese problema. Y bueno, a mi madre Dios la ha estado redarguyendo mucho y la ha estado incitando a irle a pedir perdón a esas personas que nos lastimaron. Entonces, ¿qué pasa? A mí también me han llegado esos pensamientos como que tengo que pedirle perdón a esas personas. Y sí, quizá uno pensará: no, son cosas mías que yo me estoy imaginando. No, es Dios hablándote. Tienes que irle a pedir perdón a esa persona. A esa persona quizás tú no le has hecho nada, pero quizás esas personas con tu forma de actuar se han sentido ofendidas. Y ahí es donde debemos de ir a pedir perdón. Por más mínima que sea ese pecado, ese error, tenemos que ir a pedir perdón. Entonces, hoy Dios nos permitió ir allá a ese lugar y irle a pedir perdón
a esas personas. Y les soy sincera, se siente una paz, un gozo, es una carga menos. Y Dios así te va a ir moldeando. No todo es al mismo tiempo, no. Porque Dios te tiene que ir preparando. Cuando uno pide perdón, se siente una paz y uno lo hace de lo más profundo de su corazón. Yo sé que si Dios me hubiera mandado pedirle perdón a esa persona en ese momento de rabia, yo no lo hubiera hecho de corazón. No lo hubiera hecho de corazón. Y lo hubiera hecho por decir. Pero Dios en ese tiempo me fue preparando. Él dijo, no te puedo mandar así porque no lo vas a hacer de corazón. Entonces Él te tiene que preparar, todo es un proceso, no es en el tiempo que tú dices. Entonces tienes que seguir persistiendo ahí, hasta que Dios te dé la bendición, no te des por vencido. Porque en el momento que tú menos esperes, ahí es cuando Dios viene con la bendición. Entonces cuando te ve que ya tú estás descarrilado, Dios dice, pero ¿en dónde está mi hijo? ¿En dónde está ese que oraba fervientemente para que yo lo ayudara? ¿En dónde está? Y ahí es donde te pierdes la bendición. Y entonces ya después dicen, no, es que Dios no me escucha. Dios sí te escucha, tú no tienes paciencia. No esperas en Él. Y ahí está el problema de los hermanos, de la humanidad, que no tienen paciencia. Entonces la moraleja de mi pequeña historia es que uno tiene que perdonar. En algún momento va a llegar esa situación en la que tú tienes que perdonar. ¿Me hago entender? No puedes dejar que esa cicatriz, esa herida se expanda más o te haga más daño. No ese es el momento. Porque ¿qué pasa si Dios viniera en este momento? Si Jesús viniera por su iglesia, tú te quedarías solamente por no pedirle perdón a alguien. Y quizás tú te dirás, no, sería algo muy bobo yo quedarme por no pedirle perdón a alguien. Para ti es muy bobo, pero para Dios no. Porque tú tienes que aprender a perdonar. Tienes que aprender a perdonar. Sea las buenas, las malas, tienes que aprender a perdonar. Te guste o no. Es algo necesario para que nuestro Padre que está en los cielos nos perdone. Tú no puedes exigirle perdón a Dios si tú no has perdonado a tu hermano. Dios solamente nos pide cosas sencillas. No tenemos que pagar por nada de lo que Dios nos da. Lo único que Él nos pide es que doblemos rodillas delante de Él. Le pidamos a Él. Lo miremos solo a Él. No miremos al hermano. ¿Sí? Por favor, te pido que aprendas a perdonar. Yo sé que no es en mi tiempo ni en el tiempo tuyo, es en el tiempo de Dios. Pero si tú estás dispuesta a perdonar, pídeselo a Dios. Pero si no sabes cómo, si tú quieres perdonar pero no sabes cómo hacerlo, o se te es muy difícil, pídele a Dios, que Él escuchará esa oración y Él te enseñará a perdonar. Pero tienes que tener paciencia, es algo, todo va entrelazado, todo va unido. Si tú no tienes paciencia, no vas a poder hacer las demás cosas. Si no tienes fe en Dios, no vas a poder tener ni paciencia ni perdón. Primero tienes que tener fe en Dios, fe de que existe un Dios. Y fe de que Él está contigo, de que Él te escucha. Ya después de eso, Él te dará la paciencia. Después de eso, Él te va a enseñar a perdonar. Y te vas a sentir tan lleno de paz, tan llena de paz. Vas a sentir una paz en tu corazón. Vas a sentir gozo. Porque Dios está obrando en ti. Porque Dios te está hablando. Mi mayor pasión y mi felicidad es cuando Dios me habla. Cuando Dios me usa, cuando Dios obra en mí. Porque siento que Él está conmigo. Y eso es algo bonito. Algo que se siente lindo. Y pues, hermanos, como les estaba enseñando, pues, como la enseñanza de hoy es aprendiendo a perdonar. Yo te puedo dar instrucciones de cómo aprender a perdonar, pero si tú no estás dispuesta ni estás dispuesto a perdonar, eso queda ahí. Tienes que pedirle a Dios que te enseñe a perdonar, que te enseñe, que te ayude,
que te quite todo ese orgullo, todo eso que te impide pedirle perdón a tu hermano. En algún momento nosotros ofendimos a alguien. Y no basta solo pedirle perdón a Dios por aquellos que nos ofendieron, no. El verdadero perdón se ve cuando uno está parado enfrente de esa persona mirándolo a la cara y diciéndole te perdono y de todo corazón. Ahí está el verdadero perdón. Jesús cuando estuvo aquí, Él habló del perdón, pero también perdonó. Entonces eso es lo que tú tienes que hacer hoy. Hablar del perdón, pero también perdonar. Para que puedas dar un buen testimonio y puedas edificarte acerca de eso. Entonces, hermanos, si tú quieres hoy hacer la oración de fe, quieres salvar tu alma, quieres aceptar a Jesús como tu único Salvador, yo te invito a que tú cierres los ojos en ese momento en donde estás, en donde te encuentres, y hagas esta oración conmigo, la repitas. Pero no solo la repitas, sino que tengas fe y la recibas en tu corazón, la hagas de todo corazón. No solamente porque yo estoy diciendo que la repitas, no. Hazlo de todo corazón. Que cuando un alma reciba a Jesús en su corazón, hay fiesta en los cielos. No sabes lo feliz que le haría a Jesús que tú lo aceptaras en tu corazón. Entonces, hermanos, vamos a estar repitiendo esta oración. Te pido que cierres los ojos. Yo después voy a estar orando por ti, por tu alma, para que Dios te ayude a seguir adelante. Entonces, Señor Jesús, yo te acepto como su único y suficiente Salvador de mi alma y de mi vida. Señor Jesús, perdóname todos mis pecados de pensamiento, palabra, obra o hecho. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Amado Rey que estás en los cielos, Padre amado, te pedimos por aquellas almas que han aceptado, Padre, que te han aceptado a ti como el único Salvador de sus vidas. Amado Rey, yo te ruego que seas tú dándoles esas fuerzas que ellos necesitan, amado Rey. Seas tú ayudándolos en su diario vivir. Seas tú dándoles las fuerzas que ellos necesitan, Padre. Tú dices que tú perdonarás nuestros pecados si nosotros los confesáramos a ti, Padre. Oh Dios, seas tú perdonando todos esos pecados y limpiándonos cada día más, amado Rey, haciéndonos más blancos que la nieve, amado Padre. Oh Dios, purifícanos, Padre, ten misericordia de aquellas almas que han aceptado, que te han aceptado a ti como su único Salvador. Ayúdalos, Padre, porque tú sabes que este camino es difícil. Padre, seas tú dándoles esas fuerzas que ellos necesitan. Glorifícate en la vida de ellos y seas tú obrando, Padre. Obra en la vida de ellos y muéstrale qué propósito tienes tú con ellos. Padre amado, en tus manos yo lo encomiendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Hermano, te pido que si tú hiciste esta oración de fe, seas tú poniendo un comentario o mandándonos un mensaje en privado diciéndonos que has hecho la oración de fe. Déjanos tus contactos para estar orando por ti. Los domingos son días de oración, los miércoles también son días de oración. Si tú quieres que tienes una petición en tu corazón, seas tú mandándola para orar por ti. Mañana vamos a estar en ayuno. Si tienes también alguna petición, dínosla para estarla teniendo en cuenta en ese ayuno. Dios te bendiga. Espero que esta prédica haya sido de edificación para tu alma y que Dios haya orado en tu vida. Amén. Dios los bendiga.